¿Qué tal? Bienvenidos a Estadística Inferencial. Vamos a ver interés de confianza, ¿no? Ya hemos visto estos casos, ¿no? Ahora vamos a entrar a la parte de lo que es esos propuestos para hacer un reforzamiento. ¿Sí? Para la diferencia de dos medias varianzas conocidas tenemos dos temas A y B, entonces son independientes porque no dependen de una, sino son muestras distintas de independientes. ¿Qué característica más encontramos en este problema? Que hay diferencia de dos medias, porque vamos a tener que hacerle esto. Entonces este menos z alfa medio se evalúa. ¿Se acuerdan cuando era mayor que 30 tenía que enfocarme en el punto de valor crítico? Sí. Entonces hallamos este valor, z alfa medio es 1.36. ¿Por qué se habló 0.05 entre 2? 0.025. Tengo que buscar el 0.025. 0.025. Aunque no siempre hay excepciones, pero cerca. Se seca 0.025. Z alfa medios 96. Por lo general ese punto, pero buscamos 0.025. 0.00. A ver, 0. Mejor la vaca ya. 0.05 entre 2. Toma un poco de tiempo, pero es un entrenamiento. Como un pupileta. 0.025. Ahí está, menos 1.96. Cae en esta legión, entonces sería negativo. Menos 1.16. Entonces hago este resultado por partes. Y me centro que esto debe ser, ¿cuánto? 0.4 menos 1.16 por 0.128. Entonces el resultado final, dice, el intervalo de confianza sería este valor. ¿Cómo se interpreta esto? Dice, con un 95% de confianza, la diferencia entre los tiempos promedios, porque es diferencia de medias. El promedio de atención de las dos sucursales está entre estos dígitos, menos 0.57 y 0.57 minutos. Sugiere que no hay suficiente evidencia científica para afirmar. ¿Se acuerdan que habíamos visto un problema parecido a esto? Me parece que es acá, donde yo había hallado que había evidencia científica, ¿no? Entonces acá dice que sí hay evidencia científica. ¿Por qué? Porque el valor es mayor a 0. Cuando el valor es, cuando el valor es mayor a 1, que puede ser 2, 3, 4, 5, se indica que hay evidencia científica. Cuando es menor que 1 o el valor es 0, dice que como 0 es un valor nulo, porque de repente digo 0, 0. 0 no representa en la estadística valor alguno, entonces son cantidades ínfimas, porque 0 en general sigue siendo 0. Entonces ya que el intervalo incluye el valor 0. Entonces no hay evidencia científica, siempre y cuando se hablan con cantidades de 0. Si es mayor a 1, entonces es mayor o igual a 1. También hay casos que sí puede ser mayor o igual que 1, pero no es tan común ser mayor a 1. Sí, porque no puede haber, pero dependiendo del problema del análisis. Ejercicio 2, intervalo de confianza, tenemos estos valores. Entonces debemos hallar nivel de confianza. Entonces, ¿se acuerdan que para n mayor a 30 habíamos dicho que tenemos que calcular este valor dentro de la tabla? Que por lo general es así, como lo expliqué. Entonces tenemos que hallar esto. 0.001 z alfa medios. Entonces buscamos el valor de 0.005. Antiguamente creo que había buscado, en ese caso había tenido que hallar el valor de 0.05 y al alfa tenía que buscarlo acá. ¿Se acuerdan de esta cantidad que lo expliqué? 0.05. Ahora, tengo que calcular cuánto es el valor. ¿Cuánto es el z? Es 0.005. Entonces acá 0.05. Hay que tener bastante paciencia con esto. El valor más exacto que se acerque. Este es el valor, no. Este es el valor más exacto. Entonces es menos 2.578. Menos 2.577 o 78.
o menos 2.575. Puede estar bien por 0.05 diferencia. El problema, como es insignificancia, puede ser parecido, pero en ese nos da los valores exactos, pero en este caso sería así. Entonces nos habíamos quedado en este ejercicio. Entonces el valor cuál sería menos 2.575 o 576. Da lo mismo. Entonces, porque están entre dos valores, no es un valor exacto. Entonces x1 menos x2, este es el valor. Entonces tenemos que calcular el error estándar. ¿Por qué? Porque nos da que el tamaño del error de ese es 1. Voy a subirle. Entonces calculamos diferencia de medias para hacerlo más ordenado el problema, no confundimos. Y sería 6.6. Esta es la diferencia de ambos tratamientos. La diferencia ya. Entonces esta fórmula es para el error, la versión estándar del error. ¿Por qué en este caso tengo que aplicar ese y por qué acá no lo puedo aplicar? ¿Por qué? Porque es un valor distinto. Acá nos habla de sucursales A y B de empresas. En cambio, cuando tiene que ver con el campo médico, existe errores, ¿sí o no? Errores en cuanto al tratamiento médico. De repente están dando muchas pastillas, pocas pastillas. Entonces ahí denotamos que hay una división estándar relacional al error, porque son muestras independientes, ¿saben? Ahí tenemos que estar diciendo que esto es independiente de esto, porque el tratamiento A es de N85, 92. Cada uno tiene un valor distinto, ¿verdad? Difiere. Por ejemplo, cuando nos hacemos tratamiento médico, eso digo, en este caso es muestras independientes. En este caso podría ser muestra dependiente, sí. En este caso es diferencias de medias, pero muestras dependientes. ¿Por qué? Porque nos habla que cuando tú, por ejemplo, sabemos por concepto de contabilidad que tenemos sucursales, entonces esa información puede que ser intercomunicada, ¿no? Puede llegar a una comunicación entre esas dos sucursales. Entonces ahí ya no estaría el margen de error. Entonces en este caso, y también porque el error nos muestra que en cuanto al campo médico puede haber errores, entonces también tiene que ver en ese sentido. Calculamos el error y sería la desviación, la raíz cuadrada de esto, según esta fórmula. Generalmente cuando habla en laboratorio siempre va a haber un error. Y también cuando habla de que estas muestras son independientes, o sea, que yo no puedo sacar la sangre de esa persona y compartir esa otra sangre con la otra, no, son muestras de sangre diferentes. Entonces, en eso tiene que ver, ¿no? Porque dice que tratamientos para reducir los niveles de colesterol, o sea, cada persona tiene un colesterol distinto, un triglicérido, un resultado distinto de sangre, que entre las sucursales se puede intercambiar información, por lo que no se tiene que hacer deviaciones error. Por lo tanto, sería una muestra dependiente, pero de diferencia de medias. Así de simple. Entonces, mayor a 30, calculamos el valor, lo buscamos y ese sería el resultado. Esto ya olvídate, esto no necesito calcular esto. Voy a borrarlo. No es necesario calcular eso porque no tiene que ver con la pregunta. El intervalo de confianza sí, porque me pide calcular el intervalo de confianza. Ya. Entonces el intervalo de confianza sería la diferencia de x1 menos esto. Y sería el valor de 6.6 más menos 2.576 de esto. Recordado por 204.6, que es el valor de la 2.46. ¿Cuál es el valor de 2.46? Acá he hallado, a ver, varianza conocida. No es desviación típica. Más o menos Z medios por ese. Esta fórmula calculamos porque es distinta a la otra, no se confunda. Esta no aplicamos porque tiene que ver con errores de desviación, si hay un error o no, porque las muestras son distintas y independientes, y porque en el campo médico también hay errores.
por lo general. O sea, también porque cabe la posibilidad de que suceda un error. Pero más que todo este error estándar es porque en estos pacientes es muestra independiente porque es distinto. También por ese análisis, ¿va? Entonces de la confianza sería de x menos 1 más z menos por s. ¿Se acuerdan esta formulita de cuál era? Habíamos visto el último caso, que era Z1, alfa medios. Ahí está. Para mayores a 30 hay una fórmula, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? Ahí está. Para cuando varianza es conocida, desconocida, n mayor que 30. ¿Cuánto es el n? El n es mayor a 30, entonces se aplica esta fórmula. Pero n mayor a 30. La alfa varianza es desconocida. Entonces esta fórmula aplicamos 1 menos alfa medios. No, más z a este es diferente. Es cálculo de medios. Por desviaciones son. Ahí me confundí, perdón. En este caso no es así porque es intervalo de confianza para muestras relacionadas, ¿no? A ver, déjame ver el título. Para la media poblacional, en este caso es para muestras independientes. Las medias poblacionales, muestras independientes. Ya, entonces en este caso sería diferente. Así que tener cuidado, en este caso sería un error. Y obtenemos el valor positivo. El valor positivo representa al IF. Y el LSP que es 6.6 más. Entonces este es el intervalo inferior y intervalo mayor. Entonces sería con 99% de confianza la verdadera diferencia. Los niveles medio de colesterol entre los dos tratamientos están que entre estos valores. DIF representa el menor inferior y este superior. Límite inferior. Límite inferior. Aún no dice límite interior. Es límite inferior y límite superior. Ahí está. Un error. Ejercicio 3. Darle confianza por la diferencia entre dos medias. Tenemos que calcular. Se piensa que la concentración de esto catalizador tal. Encuentro un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre las medias de las concentraciones activas para los catalizadores. Me habla del campo médico. ¿Debe haberlo o no debe haberlo? Posiblemente. Pero vayamos a analizar. Por eso digo, no es una ley de aprobamiento por boleta. Sí es por lo general, pero también hay sus excepciones. En este caso es una excepción. Porque uno podría decir que esto es campo médico, entonces, pero tenemos que denominar si son métodos independientes. Entonces hay que analizarlo bien. Tenemos esto de acá, entonces solución se las variables aleatorias, concentración, asumimos que ambas variables tienen distribución normal con varianzas iguales. Es que no me dice el dato de la varianza, entonces varianzas iguales. X1, X2, S1, S2. Entonces esta fórmula es N1 igual a N2 igual a 10. Porque son realizadas de 10 observaciones. Entonces tomamos el valor de N-1, S1, N2 menos 1, N1. Ahora, esta fórmula, ¿por qué la aplico? Porque esa fórmula tiene que ver con las muestras. Mira que el título dice muestras independientes. ¿Es muestra independiente, sí o no? Entonces uno podría decir, como es una muestra independiente, voy a aplicar a mi fórmula. No se lo memorice. Hay que analizarlo ya. Porque nos dice que es intervalo de confianza. Entonces, hallo esta fórmula. Porque son dos muestras. 10 observaciones con muestras iguales. Cuando las muestras son iguales, aplico esta fórmula.
Solo cuando es más iguales, sí, solo cuando